con mucho cariño quiero enviar un saludo y mi gratitud a todos los hermanos de Cristianos Bíblicos, primero porque son cristianos bíblicos, que es muy importante en este tiempo, y segundo porque creo que ustedes son para mí el alma del pueblo de Dios, y todo lo que ustedes me han entregado se va conmigo, en mi alma, y espero que lo humildemente que yo he podido entregar también se vaya con ustedes, y que este humilde ministerio, no sé si un ministerio, pero este humilde canto, este humilde cantor pueda estar presente en sus oraciones, porque si hay un combustible que mueve hoy día mi vida, es el poder de la oración. Así que con mucho cariño, todo mi respeto y mis bendiciones para todos ustedes. Muchas gracias. Gracias por todo lo que me entregaron hoy día. Amén. Muchas gracias. Gracias. Si se cansó de caminar, tu alma hiere, un árbol que se deshojó. No tengas miedo, cuéntale todo a Jesús en una simple oración. Que tus brazos han caído, tus mañanas ya no brillan y el invierno no se va. Que requieres compañía, que ya no tienes amigos que te quieran ayudar. Te escucharán Jesús a todas tus preguntas, y el peso de tu vida Jesús lo llevará. En Dios está la fuerza que perdiste, las huellas que dejaste, buscando sin hallar. Si te has perdido en las montañas y barras solo, el buen pastor te buscará. En tiempos de tu vida busca, hasta que oigas su llamada. En las sombras de la noche, en la claridad de un valle, Jesucristo te hallará. Él recogerá el cansancio y te tomará en sus brazos para no dejarte ir. Te escuchará, Jesús te ama. Hay un lugar lejos del sufrimiento, lejos de vanidades, sin muerte, sin dolor. La eternidad espera que tú vayas, que dejes este mundo, que ya no sufras más. Te escuchará, Jesús te ama. Responderá a todas tus preguntas, y el peso de tu vida Jesús lo llevará. En Dios está la fuerza que perdiste, las huellas que dejaste, buscando sin hallar.
Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, según sea su idea. Que la paz de Jesucristo, el Señor, el Rey, llene sus corazones, llene sus vidas, no solo por fuera, sino por dentro. Alabamos al Señor por su bondad, porque en medio de las turbulencias que tenemos en nuestro país y que están llegando al mundo entero, en todas partes, damos gracias porque lo tenemos a Él. Y Él nos tiene a nosotros. ¿Ya? Tenemos una comunión con Él, con el gran Rey de Reyes, el Señor de los Señores, quien se entregó por nuestros pecados a su debido tiempo y nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su lavamiento, por su misericordia en el lavamiento del agua por la palabra. Vamos a invocar al Señor en esta tarde de miércoles 10 de noviembre del año 2021 para que Él nos bendiga, nos dé más bendición de la que nos da cada día, cada momento, y para entrar también de lleno en la palabra del Señor. Padre, te alabamos, te adoramos, te damos gloria, honor y honra. Muchas gracias por la vida que nos das, por tu gracia, por tu inmenso amor, por tu perdón, Señor, por ser tus hijos, porque tú siendo santo, alto, sublime, más sublime que los cielos, una santidad que no podemos entender, Señor, y tu gran amor con que nos has escogido, te rogamos que tú nos dirijas. Muchas gracias te damos, Señor, por cada uno de los que nos escucha, y te damos gloria, honra y honor. Por Jesucristo nuestro Señor lo pedimos. Amén. Bien. Usted sabe cómo está el escenario político, el escenario geopolítico en el mundo, el escenario espiritual está horrendo, horrendo. Pero así como los peces, los pescados que están vivos, los peces vivos, no tienen sal dentro de su cuerpo, dentro de sus carnes. Si usted saca un pescado del mar, del vasto mar, del salado mar, sencillamente no tiene sal dentro, porque están vivos en medio de ese mar inmenso. Es una alegoría solamente lo que les doy, porque el mar es bueno, ¿ya? Pero los peces muertos se sanan, se llenan de sal. Asimismo, el mundo que nos rodea, a centímetros nuestro está el mal, a 1 centímetro de nuestra piel, a 1 milímetro está el mal, pero dentro de nosotros está el Señor, Dios Todopoderoso, habitando. Entonces estamos vivos para el Señor y muertos para este mundo. Así que el mal no nos va a tocar, sino nos va a tocar solamente exteriormente, en la medida en que solo Dios lo permita. Y dice la palabra de Dios que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. ¿Ya? Así que vamos a entrar de lleno ahora en lo que es la enseñanza que estábamos haciendo, y vamos entonces a la carta del apóstol Pablo a Filemón. ¿Dónde estamos? Filemón, ¿ya? Lo tenemos. Mientras conversaba con ustedes no me di cuenta y estaba hojeando un poquito antes. Bien, Filemón, ¿ya? Esta carta fue escrita, como les dije al inicio de ella, en el año 60 aproximadamente de nuestra era. Fue una de la primera carta que escribe Pablo a los pastores. Así que tiene una gran diferencia con las cartas a Timoteo, ¿ya? Es una carta más cortita, pero muy precisa, ¿ya? No le habla tanto de doctrina, porque porque Filemón tenía muy clara la doctrina, ¿ya? Lo que pasa es que estaba leyendo acerca de Bernabé y por eso me ocurrió este lapsus. Entonces, les contaba yo que cuenta la historia de un hermano que era esclavo de Filemón, y este joven se arrancó, huyó. Y por esas cosas que solo Dios puede y Dios maneja, llegó a la misma prisión de Pablo, donde Pablo estaba preso por predicar el Evangelio de Jesucristo, y el joven fue llevado ahí por un problema. A lo mejor dicen los que saben que se robó algo, fue denunciado, la Guardia Romana lo llevó preso, y el muchacho salió libre, pero salió convertido de la cárcel. Entonces, como convertido, ya podía visitar a Pablo y le estaba sirviendo en las prisiones, es decir, hacía de mensajero del apóstol Pablo.
Él no se sentía utilizado, no se sentía manipulado, sino estaba muy claro que los seres humanos a veces necesitamos ayudar a otros y que otros nos ayuden, ¿ya? Y él era el ayudante de Pablo mientras estaba en prisión, es decir, era el joven tal vez que le llevaba una cobija, le llevaba algún encargo, Pablo escribía algo y se lo llevaba a diferentes personas hasta que Pablo decide enviarlo de vuelta, ¿ya? Pero ya no como esclavo, sino como un hijo de Dios. ¿Qué había ocurrido con el joven? Había escuchado el Evangelio, había visto, pero dentro de su loca juventud no había escuchado, no había puesto atención, hasta que en la prisión le puso atención a Pablo. O sea, un poquitito de aflicciones, sea por causa nuestra, sea por una justa causa o una causa injusta, da lo mismo. A veces en la aflicción escuchamos al Señor. No sea usted de esos. No espere a que le venga el agua de este mundo y penetre y te esté ahogando y te tenga en desesperación, sino ir al Señor en este tiempo hoy mismo. Hoy es el día de salvación, escribió el apóstol Pablo. Hoy es el día de salud, como dice la traducción antigua, en que el Señor está salvando, que estamos en tiempos de amores, ¿ya? Entonces, si miramos un pequeño repaso, ¿ya? Le dice en el 10, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. O sea, tu esclavo, pero mi hijo. Y ahora hermano tuyo, por ende. El cual en otro tiempo te fue inútil. Claro, cuando se escapó. Pero ahora a ti y a mí nos es útil. De hecho, el nombre Onésimo significaba útil o provechoso, ¿ya? El cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Mira, que es una gran osadía o es una profunda verdad. Recíbele como a mí mismo. ¿Ya? Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, para que fuese útil a la causa del Señor. 14. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. O sea, yo te devuelvo un esclavo, pero que espiritualmente es tu hermano y es mi hijo en el Señor, porque yo lo engendré en mis prisiones. Yo siempre tengo esta máxima. ¿Cuánta gente hay en la tierra que es cristiana, convertida al Señor? No le hablo de la cristiandad falsa, no le hablo de la pseudo-cristiandad, sino que los que son nacidos de nuevo por el Espíritu Santo. Somos millones y millones. Y todos tuvimos a alguien que nos predicó el Evangelio. Hay grandes excepciones como el apóstol Pablo, ¿ya? Hay una gran excepción en un hombre, escuche usted, que en los años 80 yo lo relaté en las semanas que pasaron mientras estudiábamos el libro a Timoteo, que el Señor le habló en un sueño. Él era un hombre religioso, pero no conocía la palabra de Dios. Era un hombre que creía en Dios a su manera y Dios le mostró gran parte de la gran tribulación y la relató el hombre, siendo una persona que jamás había leído la Biblia, relató los hechos, los juicios de Dios cayendo durante la gran tribulación, porque en la gran tribulación Dios castigará al ser humano directamente. Dios, lo que la Biblia, lo que los antiguos profetas dijeron, los juicios de Dios sobre toda la tierra. Imagínense, no sobre Israel, sino sobre toda la tierra, incluyendo a Israel no convertido para que ellos se conviertan masivamente. Entonces, todos tenemos un Padre espiritual que nos habló del Señor, que nos habló de la doctrina, ¿ya? Entonces todos dicen, no, es que yo me he ganado personas. Sí, pero tú no las formaste.
Una cosa es que tú ganes gente para el Señor cuando haces un papel de evangelista. Yo también llevé personas a los pies del Señor cuando estaba bajo la tutela de mi pastor, del pastor que me predicó el Evangelio. Alguien me llevó. Benditos esos dos hombres que me hablaron en diferentes días. Juan Vargas, pastor ahora, y Guillermo Valenzuela, quien falleció hace muchos años, el que luego de predicarme el Evangelio, no conociendo yo, nos convertimos en hermanos de predicación, es decir, hicimos una dupla de predicadores que luego de llegar del trabajo nos dedicábamos exclusivamente a predicar el Evangelio en las calles. Conocimos gente cristiana que nos saludaba porque veía en nosotros una juventud. Yo tenía 28 años y él era 2 años menor que yo, pero él murió en un accidente hace muchos años, ¿ya? Pero el que a mí me alimentó fue el pastor. Él era mi padre espiritual, ¿correcto? Aquel que te enseñó la doctrina, aquel que te enseñó lo que es la palabra de Dios, aquel que te abrió los ojos en cuanto a lo que es la teología básica de la iglesia, porque hay iglesias que no necesitan que los hermanos vayan a un centro teológico, porque el centro teológico, aunque es muy bueno, una escuela de teología, un seminario, un instituto, son necesarios cuando en la iglesia no hay enseñanza de la palabra. Los seminarios y centros teológicos te hablan a través de los siglos de la cojera de la iglesia. Es decir, necesita un bastón, porque si tuviese una sana enseñanza bíblica, nadie andaría buscando titularse por ahí. Porque el hombre y la mujer de Dios, cuando tienen sed de la palabra de Dios, encuentran al Señor. El salón de estudio bíblico puede ser la sala de estudio, puede ser la mesa de la casa, puede ser donde ora en un rincón, donde tiene puesto él su templo pequeño personal, porque hay gente que elige un lugar en su casa donde cada día se pone a los pies del Señor. Puede ser de mañana, de tarde, porque también la gran mayoría de los discípulos del Señor son trabajadores, ¿correcto? Entonces, cuando le habla que ya no se lo envía como esclavo, sino como hermano, y le dice bien claro antes que era hijo de Pablo. ¿Ya? ¿Tú te puedes convertir en un padre espiritual? Claro que sí, claro que sí. ¿Cuántos hermanos hay que han empezado a predicar en las calles y han hecho discípulos en las calles y han enseñado a personas en las calles predicándole el Evangelio en un paradero de micro? Yo he visto por ahí gente que por meses y meses está enseñando el Evangelio. No me refiero al falso Evangelio, sino el Evangelio de Jesucristo. Aquel que tiene solo a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Cierto? Entonces, volvemos al 16, no ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, 17, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Recíbele como a mí mismo. Qué profunda palabra, lo mismo que le dice en el versículo 2. Mire la insistencia de Pablo, recíbele como a mí mismo. Pablo está enfatizando, Pablo está siendo un mediador, un intercesor de ese joven esclavo, que lo correcto para la época, o lo normal, o lo común para la época, era que hubiese sido fuertemente castigado. Porque cuando un esclavo se escapaba de su amo, generalmente los amos los mataban a golpes, o los echaban vivos a las fieras, o hacían cualquier cosa entretenida para ellos, para atormentar profundamente a los esclavos. Pero Onésimo iba a caer en las manos de un hombre de Dios, por lo tanto seguramente lo iba a castigar, y Pablo dice, ya no lo castigues. Así como yo te enseñé la palabra, así tú acógele. Acógele como a mí mismo, como si fuese yo, con un abrazo, con un recibimiento digno, porque así es el Señor.
cuando Dios realmente perdona, restaura todas las cosas. Obviamente que este hombre de Dios, Filemón, nunca más le iba a decir, es que tú te escapaste, es que tú te escapaste, acuérdate que te escapaste, acuérdate que tenemos una cita que afilar. No, nada. Sencillamente había escuchado, porque la historia pox bíblica habla de estas personas, porque Filemón, tanto Filemón como Onésimo, se convirtieron en pilares de la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Ya? Entonces, ahora va y le dice en el 18, y si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. O sea, anótame, fíame todo lo que él hizo, porque yo te lo voy a pagar. ¿Ya? 19, yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Ahí empezó más coloquial. O sea, yo te lo voy a pagar, pero tú a mí también me debes. Ya estaba entrando en una etapa de conversación, de reciprocidad, amorosa, cariñosa, como corresponde a hijos de Dios. ¿Ya? Entonces va y le dice, sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Pablo igual tenía ciertos pequeños temores. Como humano, tal vez no lo va a tratar bien, pero le dice, conforta mi corazón. Emocionalmente Pablo le habla algo, conforta mi corazón, que yo no esté afligido, que yo no esté preocupado. Te pasa a ti cuando tú amas a alguien y no sabes si esta persona está bien, si esta persona está mal. Los padres generalmente somos así, las madres son así. ¿Qué será de mi hijo, de mi hija? ¿Qué será de mi nieto, de mi nieta? ¿Cómo le estará pasando? Por eso que nos interesa que la gente que amamos esté bien, porque así nuestro corazón se conforta, ¿cierto? ¿Cuánto más a ti te pasa? O cuando tú realmente empieces a amar al Señor como Él lo merece, con la intensidad de amar al Señor por sobre todo, tú te vas a afligir. Yo tengo una gran carga de verdad en mi alma por aquellos santos hombres y mujeres que están siendo perseguidos. Por eso, porque hay una organización en Chile que se llama La Voz de los Mártires, que nos trae las noticias de cómo está siendo perseguida la iglesia. Ellos hacen acopio de ayudas para ellos, de llevarle una porción de la palabra. Fíjese que hay lugares que están perseguida la iglesia, que se hacen grandes esfuerzos por mandarle solamente un pequeño versículo escondido. ¿Qué estarán comiendo? Por eso cuando oramos, agradecemos al Señor y oramos por nuestros hermanos, porque si nosotros tenemos una rica comida, si nosotros llegamos a la casa con mucho apetito, si llegamos a casa con deseo de comer algo, por hambre, por un gran apetito, generalmente oramos y nos acordamos del Señor y le decimos, Señor, que nuestros hermanos puedan estar disfrutando de un buen alimento como nosotros lo estamos teniendo. ¿Le pasa a usted que cuando come algo rico, para usted algo que a ti, algo delicioso, tú te acuerdas y dirás, me gustaría que mis hermanos estuvieran comiendo algo que les agradara mucho? Sí, eso conforta nuestros corazones, cuando sabemos que están bien, cuando sabemos que hay comida en su mesa, cuando sabemos que están durmiendo en paz porque no tienen la preocupación de que les van a cortar la luz, de que les van a cortar el suministro de agua. ¿Ya? Y aquí Pablo le dice, conforta mi corazón, confórtalo. ¿Ya? En el 20, sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor, tratando bien a Onésimo, conociendo el amor de Filemón por el Señor, sin duda que confortó el corazón de Pablo. Recibió a Onésimo, no como esclavo, sino como un servidor en el Evangelio y como un hermano amado en el Señor. Nosotros amamos a la familia en forma natural. No necesitamos que alguien nos enseñe a amar a los hijos, a amar a los padres, a amar a los nietos. ¿Por qué? Porque tienen nuestra sangre, ese es un amor tan profundo y tan natural. Más, ¿por qué amamos a los hermanos que son gente que nunca tuvimos nada que ver? Todos somos de familias distintas,
No tenemos un antepasado común, excepto Adán por allá por hace cuántos miles de años. Pero ya no tenemos la sangre que tienen los hermanos, pero sí tenemos algo más importante, el Espíritu de Dios. Tenemos en nuestro ser el mismo espíritu que tienen mis hermanos. Por lo tanto, los lazos de sangre un día desaparecerán de la tierra. Ya no seremos más padres de nuestros hijos, no seremos más hijos de nuestros padres. Lo habremos sido en el pasado, en esta vida, pero tendremos una comunión espiritual eterna. Por eso que es importante amar a los hermanos. Por eso que es importante amar a los niños de nuestros hermanos, a los nietos de nuestros hermanos, a los hijos pequeños de nuestros hermanos. No como lo hace la gente carnal, que encuentra solo a su familia buena, los demás no valen nada. Ven al nieto, a la nieta que hace cosas feas, ¡uy, qué lindo! No lo encuentran que hace algo malo, pero los demás niños a veces se portan mejor y son los chiquillos pesados, son los niñitos desordenados, son los niñitos mal enseñados. Eso ocurre cuando nos amamos de verdad y de corazón a la iglesia del Señor. Claro que sí. Ya, alabamos al Señor y santo es su nombre. Amén. Ya. Entonces, 21. Sigue Pablo buscando la comunión, buscando la aprobación de Filemón, que sin duda la tuvo, les digo yo. 21. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. ¿Qué le parece? Confío en tu obediencia, hijo Filemón. Confío en tu obediencia para con mi hijo Onésimo, tu hermano, tu ex esclavo, tu ex servidor en la carne, ahora servidor en el Evangelio. Y sé que harán más aún, más. Ya. Y mire ya, aquí Pablo se pone confianzudo o ellos se amaban mucho. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. O sea, yo quiero ir donde tú estás. Quiero visitarte. Aunque yo estoy preso, le dice Pablo, prepárame alojamiento. Estoy parafraseando. Prepárame alojamiento, Filemón. ¿Cómo se ve hoy eso? No se ve muy bien, lamentablemente, para algunos. Yo tengo un amigo que nos conocimos en el Señor Jesucristo. Ambos nos conocimos un día en una congregación allá en Viña del Mar. A mí me enviaron, el pastor me envió de delegado, representando a la iglesia, en una de esas reuniones, de esos congresos que se hacen en las congregaciones cuando hay varias iglesias unidas. Y yo conocí a este hermano, él nació en cuna de oro, se lo digo. Él nació en un hogar cristiano con un padre y una madre convertidos. De estos cristianos antiguos, de estos cristianos de lucha, de guerra. No estos cristianos snowflake que tenemos hoy. Snowflake en inglés significa copito de nieve que se deshacen por todo. ¿Ya? La generación de cristal que existe ahora. Y a mí me dijeron que tenía que quedarme con mi esposa en un lugar, ambos éramos jóvenes. Y fuimos a Viña del Mar y nos designaron el hogar de él. Y empezamos a conversar en su casa y nos hicimos grandes amigos. Hace algunos años que no le veo, pero yo no he dejado de amarle como hermano amado y como amigo en el Señor. No he dejado de amarle. De hecho, es uno de los que yo oro cada día. Cada día. Primero porque es mi hermano y porque es un pastor que tiene un ministerio con un par de años menos que el mío. Yo tengo algunos pastores por los que oro. Mi pastor favorito
está pastoreando allá en Puerto Montt. Y otros 2 pastores que yo considero muy profundamente amigos. Llegamos a tener tal confianza que yo en ocasiones llegué sin avisar con toda mi familia y yo sencillamente entraba como fuera. Abrí una ventana, sabía cómo abrir una ventana, yo solamente sabía y ellos. Y yo entraba por esa ventana y estábamos 1 o 2 días con mi familia. Dormíamos ahí, y cuando él llegaba con su familia, hola, él llegaba como visita a su propia casa. No lo hice una vez, lo hice muchas veces. De hecho, una vez me habló, él llegó en la noche y dijo, hay luz en la casa, debe estar el loco del Javier por ahí. Y ese era el loco yo, con mi familia. Entonces para mí no era problema llegar a la casa de él. Ahora como han estado los tiempos, hace muchos años que no nos vemos, harán cosa de 4, 5 años aproximadamente, ¿ya? Y como él es una persona mayor, igual que yo, no tenemos mucha posibilidad de hablar. De hecho, no hemos hablado, pero estoy seguro que cuando le vea, nos daremos un abrazo. Así como otro pastor obispo que vive en el norte de Chile. Y muchos varones de Dios, a los cuales recuerdo con profundo amor en el Señor. ¿Ya? ¿En qué se nota que la iglesia se ama? Cuando va a llegar a mi casa alguien, sin aviso, aún de emergencia, y va a tener comida y alojamiento, porque va a ser recibido con el alma. Entonces Pablo va y le dice, prepárame alojamiento. Prepárame alojamiento en el 22, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. ¿Qué pedían por Pablo? Que saliera de la prisión. Porque la prisión más injusta es cuando somos perseguidos o cuando algunos hombres y mujeres son muy maltratados por predicar el Evangelio. Entonces, sabía Pablo que Filemón oraba por él, que intercedía por él, por su libertad. Y aquí le dice, prepárame alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones, obviamente a Dios, les seré dado, concedido. Pablo se consideraba a sí mismo un regalo. Hoy día los pastores, los obispos, los ancianos que gobiernan iglesias, se les llama comúnmente pastores, no tienen tanta confianza en llegar a ninguna casa. ¿Por qué? Porque el amor ha decaído, porque el amor está desapareciendo. Y el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Yo siempre les digo, tú puedes llegar a mi casa. Si un día andas perdido, yo te voy a acoger. Si un día andas por ahí porque te pasó algo y eres un hijo de Dios y aún me conoces y nos conoces como familia, no importa que hayamos tenido desobediencias anteriores, tienes un lugar de verdad. No lo digo para que, mira cómo es. No, estoy hablando verdades. Siempre. Los hijos de Dios no mentimos. ¿Ya? Entonces, ahora va y le dice los saludos finales. Te saludan Epafras. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, otro hombre preso por Pablo. O sea, los cristianos los metían presos, a los que predicaban. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano tenía un César que era el rey de Roma. Y el Estado romano se convertía en divino y la máxima divinidad del Estado era el César, era el Dios de todos. Eso ocurre en los países totalitarios. El Estado pasa a ser Dios
Pero lamentablemente ese Dios Estado entrega todo su poder a un hombre, a un dictador. Y esto es lo que se acerca para el mundo. Desde que llegaron los astrónomos, a consultar a Herodes, diciéndole: ¿dónde está el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Desde ese instante en el corazón de Herodes estuvo matar al Señor Jesucristo, al Mesías. ¿Por qué? Porque era anunciado como el rey de los judíos. Y Herodes era rey sobre la provincia de Judea, donde estaba Jerusalén. Y usted sabe que desde la antigüedad, cuando se mataba a un rey, se mataba a toda la familia, para que no tuviesen herederos naturales al trono. Bueno, ¿por qué estaban presos los cristianos en la antigüedad? Por predicar a Jesucristo. Porque la gente decía, el saludo era: César es el Señor. Y estaba el saludo, nace así: César es el Señor. Y los cristianos no podían repetir y decían: no, Jesucristo es el Señor. Entonces aparecía otro Señor. Señor significa, se escribe Kyrios en griego, y significa el amo absoluto. Entonces aparece otro rey, anunciaban otro reino, otro Dios. Ya no era el Estado, ya no era el César el Dios, y por eso es que lo perseguían. Y por eso usted puede explicarse que en los países, en las dictaduras totalitarias, el evangelio no es permitido, porque ellos dicen: el Estado es Dios, cuando en realidad el jerarca de turno dice: yo soy Dios. Si en las prisiones bajo tortura les obligan a decir que el Estado es Dios y le obligan a adorar el nombre del dictador de turno. Por eso podemos hablar de dictadura y dictadura. Porque hay dictaduras en que nunca se prohibió el evangelio. Es más, a la iglesia se le dejó porque sabía que la iglesia es un organismo viviente que rescata al pecador, que saca a los hombres de los vicios y de las drogas actualmente, que se ven sanidades extraordinarias y maravillosas cuando los hombres, siervos y siervas de Dios son humildes, Dios les usa. Entonces, Epafras era otro preso por el evangelio de Jesucristo, era otro, ¿ya? Aquí se me cayó el bosquejito que tengo, ¿ya? Epafras, ¿qué significa? Encontramos a este hombre en Colosenses, se me cae. Vamos a Colosenses capítulo 1. Colosenses 1. Colosenses 1, 7. Ahí Pablo le escribe a la iglesia de Colosas y le dice: y como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros desde el día en que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ahí está nombrado Epafras por el mismo apóstol Pablo, y también en el mismo libro, capítulo 4, versículo 12. Dice así, 4:12. Dice: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes y perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Ese era Epafras, un anciano, obispo o pastor, cuya cualidad era orar mucho por los colosenses, y rogaba a Dios por ello, que fueran seres maravillosos ante Dios, hijos de Dios,
maduros, profundos, conocedores del Señor y de su voluntad. Maravillosos hombres. Ese era Epafras. Epafras significa apetecible en el plano personal, ¿ya? O sea, deseado como persona o simpático. Eso significa Epafras. Era un hombre que la gente quería oírlo, quería estar con él. Pablo amaba a Epafras como su hermano y como su hijo en Jesucristo y compañero de prisiones. Tiene que haber sido golpeado juntamente con el apóstol Pablo, maltratado en las prisiones romanas, mientras tanto predicaban a sus propios captores. Ya. Ahora va y le dice: mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Marcos, también el saludo de Marcos. ¿Quién era Marcos? El que escribió el Evangelio de Marcos. ¿Qué significa Marcos? Marcos es un nombre referente al dios Marte, el dios de la guerra de los romanos. Marcos recibió el Evangelio de Pedro, directamente de Pedro. Es decir, cuando leemos el Evangelio de Marcos, estamos leyendo lo que Pedro le relató. Marcos, ¿ya? Es uno de los 4 evangelistas, importantísimo para nosotros, importantísimo. Pero Marcos no fue al principio así, compañero de Pablo. Intentó ser compañero de Pablo. Veamos Hechos capítulo 13, por favor. Hechos capítulo 13. Cuando Pablo es ordenado, le impusieron las manos. Esa historia la puede leer completa en Hechos capítulo 13, pero anote estos versículos. Fue enviado él con Bernabé en el primer viaje misionero. Predicaron en Chipre, tuvieron algunos problemas. Luego en el 13 dice: habiendo zarpado Pablo de Pafos, ¿ya? Y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan Marcos, escuche, Juan Marcos era su nombre, apartándose de ellos volvió a Jerusalén. O sea, vio que el viaje era peliagudo, vio que el viaje misionero no era de placer. No era llegar a lugares donde los esperaban con una alfombra roja como apóstoles, que no les esperaban suculentas ofrendas, que esperaban peligros. Empezó a temer y la cobardía le ganó y dice que se volvió a Jerusalén. Se escapó. Hasta aquí llego yo. ¿Ya? Y los dejó tirados. ¿Qué hizo Pablo? Nada, lo dejó irse tranquilamente. Pero esto tuvo consecuencias, porque en Hechos capítulo 15, ¿ya? Versículos 36 al 41, Hechos 15, versículos 36 al 41, dice: pasaron un par de años, hermanos. Sale en el segundo viaje misionero. Eso de año no sé, tengo que verlo porque no me recuerdo mucho. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, con el mismo que había salido en el primer viaje misionero: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Corazón de pastor, voy a visitarlos. No solamente pienso y oro en ellos, sino los voy a visitar. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Pablo le dijo: no está bien, yo no quiero que vaya. 39. Y hubo tal desacuerdo, o sea, hubo una gran discusión entre ellos,
¿ah? Que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Pablo, escogiendo a Silas, Silas era un varón, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. O sea, este jovencito que posteriormente escribió el Evangelio de Marcos, su nombre era Juan Marcos, se apartó en el primer viaje misionero. No aguantó otro en el primero. Al principio, cuando recién estaban empezando, cuando ya habían pasado algunas islas, se separó. Y luego su tío Bernabé le dijo a Pablo, vamos. Bueno, yo voy a llevar a Marcos. No. ¿Cómo se te ocurre llevar a este chiquillo que se apartó, tuvo miedo? Va a ser un problema para nosotros. Y dice, hoy hubo tal discusión entre ellos que se separaron. No quedaron con odio, pero separaron los ministerios. A veces ha ocurrido con personas que hemos amado, que hemos tenido que separarnos, no en muy buenos términos, pero sin odio, sin rencor, sin difamación. Sencillamente cada uno sigue su camino. A veces no es muy agradable y otras veces sí. A veces nos hemos separado de alguien para que siga su ministerio solo, pero a veces hay muy poco agradecimiento, porque el agradecimiento debe ser tangible, debe ser público. No nos pueden aborrecer en público y amarnos en secreto, no. El amor en Jesucristo es público, se expresa como Pablo lo expresaba por los suyos. ¿Ya? Entonces, ese es Marcos. Marcos, les dije o no que era relativo al dios Marte, al dios de la guerra. ¿Ya? Para que no se olvide, Marcos viene de Marcial. Marcial viene de Marte, del dios de la guerra. ¿Ya? El dios de la guerra tenía su templo en Roma y las puertas eran otro dios, el dios Jano, el dios de las puertas. Ellos tenían un dios para todo, ¿correcto? Luego viene Aristarco. Aristarco significa el que gobierna correctamente y también significa despectivo. Ya, me quedo con el que gobierna correctamente, eso significaba el nombre de Aristarco. ¿Ya? Podemos ver de estos hombres acá en Colosenses 4, Colosenses 4, entonces, versículo 14. Estaba en Tesalonicenses, estaba algunos años menos. Colosenses 4, versículo 14. Bueno, esto le da tiempo a ustedes para que busquen en sus Biblias y para que anoten. Colosenses 4:14. Colosenses. Sí, Colosenses. Si yo cometo errores porque dice bueno, aquí no es el mismo, pero vamos a ver inmediatamente, ¿ya? Vamos a Segunda Timoteo mejor. Segunda Timoteo 4, versículos 9
y 10. Tampoco es ahí. Bueno, 11 es. 4:11. Perdón, hermano, perdón. 4:11. Dice, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. ¿Ya? Porque es útil para el ministerio. El 10, el versículo anterior. Ya, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. ¿Por qué leemos este? Porque ocurre un hecho muy desagradable. ¿Ya? Acá en la carta a Filemón le dice Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Aquí hay un hecho muy puntual. Es acerca de Demas. Demas. ¿Por qué llama la atención Demas? Los otros varones siguieron siendo siervos del Señor y compañeros de milicia del apóstol Pablo. ¿Ya? Así son los estudios, sobre todo cuando se nos pega la Biblia. ¿Ya? Ya, dijimos Colosenses. Yo meto en un apuro a veces al hermano que está manejando los equipos. Aquí el 14. Colosenses 4:14, ahora sí. Dice, os saluda Lucas, el que aparece ahí mencionado. ¿Quién era ese Lucas? El que escribió el Evangelio de Lucas. ¿Ya? Lucas significa luminoso o el que alumbra. ¿Ya? El médico amado era médico de profesión, griego, un hombre inteligentísimo, un intelectual de la época que escribió también el libro de los Hechos. Y saluda a Demas. Demas. Imagínate tú, Demas era un siervo del Señor. Aparece mencionado en la carta a Filemón. Aparece mencionado en la carta a los Colosenses. Y luego, en 2 Timoteo, aparece algo muy triste e inusitado. 2 Timoteo 4, 9 y 10 dice, procura venir pronto a verme. Habían pasado 6 o 7 años de la primera carta acá de Pablo a Filemón. Y le dice, procura venir pronto a verme porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia, pero el otro se fue amando al mundo. Hay discusiones teológicas acerca de que Demas no se fue al mundo, sino se había ido con un nuevo evangelio, predicando lo que hoy se conoce como el evangelio de la prosperidad, en que se dice que el Señor vino a hacernos ricos y todo un verdadero cristiano debe tener mucho dinero, cosa que no es respaldada por la palabra del Señor. Porque predicar el evangelio, el único negocio que es un negocio de almas, en que Jesucristo fue la semilla, la inversión divina, y todos los demás hemos sido la ganancia de este negocio espiritual de Dios. Demas se había ido. El nombre Demas es perteneciente a la diosa Demeter griega, o es el nombre Demetrio abreviado. Y se fue al mundo. La pregunta hoy es,
Si Lucas significa luminoso, y ambos tenían el mismo evangelio, uno a la vida eterna seguramente porque permaneció fiel. Pero ¿qué pasa con la gente que se aparta, amando este mundo? Dice la palabra del Señor, no améis al mundo, lo vamos a ver en Primera de Juan. Primera de Juan. Sí, Primera de Juan, capítulo 2. Dice, (10:15) no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El apóstol Santiago dice que si tú te haces amigo del mundo, te constituyes enemigo de Dios. Porque este mundo es gobernado por Satanás, el diablo. Y los corazones de los que amamos a Dios es gobernado por Dios. Y dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Quieres saber, hombre vano?, dice el apóstol Santiago, que si tú amas al mundo, te constituyes enemigo de Dios. Eso dice la palabra del Señor. Eso está en Santiago capítulo 4, 4. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Así es. Y Demas se fue, habiendo sido discípulo del apóstol Pablo. Entonces muchas veces las personas se descarrían y culpan, no, es que el pastor es el que nos sabe enseñar. Imagínate, el hombre más manso que estuvo en la tierra fue Moisés, dirigiendo a casi 2 millones de personas. Era el hombre más manso que había y lo quisieron apedrear muchas veces. Tú debes amar al Señor hasta el fin. Padre, gracias por tu amor, por tu bondad y misericordia. Gracias porque has sido bueno y maravilloso. Gracias porque eres nuestro Dios, porque eres nuestro amparo y fortaleza, porque eres precioso. Y permite, Señor, que todos lleguemos hasta el fin, que perseveremos hasta el fin, como escogidos tuyos, como hijos suyos, para que estemos, Señor, a tus pies, observándote, contemplándote por los siglos de los siglos. Muchas gracias por tu amor y salvación y por esta carta. Por Jesucristo te damos gracias. Amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Nos estamos viendo en directo el próximo domingo, 14 de noviembre, Dios mediante, a las 11 horas por este canal, por YouTube. Muchas gracias a aquellos que se dignan a postear nuevamente en la semana y que ponen su like, porque eso permite que nuestro programa se mantenga en el aire y que puede salvar a más de alguien la palabra. Paz del Señor, nos estamos viendo. Shalom. Me despierto, a veces me despierto en medio de esta gran necesidad. Me hace mirar no poder cambiar el rumbo de mi vida lleno de conformidad.